Richard Lee McNair no era un prisionero común. Mientras otros contaban los días, él contaba los pasos de los guardias y medía la resistencia de los materiales. Todo comenzó en 1987, en Dakota del Norte. Un robo fallido terminó en un asesinato que selló su destino. El juez dictó cadena perpetua. Las autoridades, convencidas de que el acero y el hormigón serían suficientes para contenerlo, lo encerraron en una celda de máxima seguridad. Cerraron las puertas, bloquearon los accesos y reforzaron los muros. Los oficiales creyeron que el caso estaba cerrado y que el hombre detrás de los barrotes no volvería a ver la luz del sol. Se equivocaron. Aquella celda, diseñada para ser una tumba de piedra, se convirtió en el laboratorio donde McNair comenzó a diseccionar cada punto ciego del sistema. Para los guardias, él era solo un número en un registro, pero para McNair, la prisión no era una sentencia, sino un rompecabezas esperando ser resuelto. Corre el año 1988. McNair permanece inmóvil en su litera, pero sus ojos siguen cada movimiento en el pasillo. Registra el tiempo exacto que tardan los guardias en completar su ronda. 3 minutos de ida, 2 de vuelta. El cambio de turno es el momento crítico, el instante en que la vigilancia se relaja y los ojos se desvían hacia los relojes. McNair se levanta y camina hacia la esquina de su celda. Allí, la rejilla de ventilación parece una pieza fija, pero él ha detectado una vibración sutil en los tornillos. Con un trozo de metal afilado, comienza a trabajar en la sujeción, girando apenas 1 milímetro cada noche para no levantar sospechas. El aire que sale del conducto es frío y huele a polvo. McNair acerca el oído a la abertura. Escucha el zumbido constante de los ventiladores industriales y el eco de los pasos. La debilidad del sistema está justo encima de su cabeza, esperando a ser aprovechada. El cambio de turno comienza. McNair retira la rejilla. El metal cede con un chasquido seco. Se impulsa hacia el interior del conducto. El espacio es una trampa de apenas 30 centímetros de diámetro. Sus hombros rozan las paredes de chapa fría. Cada movimiento requiere una contracción total de sus músculos. El aire se vuelve denso, cargado de polvo y óxido. Se arrastra centímetro a centímetro, apoyando las rodillas y los codos sobre el metal corrugado que vibra con el eco de la prisión. El silencio es absoluto, solo interrumpido por el roce de su cuerpo contra el acero. 40 metros se convierten en una eternidad de oscuridad. La claustrofobia presiona su pecho, pero él mantiene el ritmo, impulsándose con la punta de los dedos. Sus pulmones arden por la falta de ventilación. De repente, la luz del exterior se filtra por una rendija. McNair empuja con fuerza. El panel cede y cae hacia afuera. Se desliza fuera del conducto y aterriza sobre el hormigón del patio trasero. Se pone en pie y comienza a caminar hacia la libertad. 3 días de libertad terminan en un camino rural. McNair camina por el arcén cuando las luces de una patrulla cortan la oscuridad. No hay persecución, no hay disparos. Los agentes lo rodean antes de que pueda reaccionar. Lo obligan a arrodillarse sobre el asfalto mientras las esposas se cierran con un clic metálico. El regreso a la prisión es un descenso a una realidad más estrecha. Al cruzar las puertas de acero, el personal lo recibe con un protocolo de seguridad duplicado. Lo trasladan a una celda de aislamiento donde la luz artificial nunca se apaga. Los guardias sueldan placas adicionales sobre cada rejilla. McNair observa cómo el hormigón se vuelve más grueso y el espacio más pequeño. Se sienta en el centro de la celda, con las manos apoyadas en las rodillas. No hay señales de derrota en su mirada. Mientras los oficiales revisan los candados, él mantiene los ojos fijos en el techo. Cada restricción impuesta es un nuevo desafío técnico. La celda es ahora una caja sellada, pero su mente ya está desmantelando los mecanismos desde adentro. El año 1992 trae una nueva oportunidad. McNair observa el movimiento de los visitantes. Durante una sesión autorizada, sus dedos se cierran sobre un pequeño tubo de labial olvidado en una mesa. Lo oculta en la palma de su mano y regresa a su celda. El objeto es pequeño, pero su utilidad es táctica. McNair retira la tapa y extrae la barra cerosa. Comienza a aplicar el producto sobre su piel, cubriendo áreas clave de su rostro y cuello. El compuesto graso altera el rastro químico natural de su cuerpo. Sabe que los perros rastreadores dependen de las partículas de olor que desprende la piel. Al enmascarar su esencia con la fragancia sintética del cosmético, crea una barrera olfativa. Se frota las manos, distribuyendo la sustancia sobre las zonas donde el sudor es más intenso. No busca cambiar su identidad visual, sino borrar su rastro biológico. Se mueve con precisión, verificando que no queden huecos sin cubrir. Mientras los guardias patrullan los pasillos, él permanece sentado, repasando mentalmente la ruta de los camiones de correo. La estrategia está lista. Cada movimiento es deliberado, una preparación técnica para el momento en que el camión de reparto se detenga en el muelle de carga. El muelle de carga está lleno de sacos de correo apilados. McNair se desliza hacia el interior de un contenedor de lona vacío. Sus hombros rozan las paredes de tela mientras se encoge para caber. Tira del cierre y se queda inmóvil. El espacio es oscuro y el aire se vuelve denso.
Afuera, el sonido de botas sobre el hormigón se acerca. Un operario agarra el saco por los extremos. McNair siente cómo su cuerpo es levantado del suelo. El peso es inusual. El operario se detiene un segundo ajustando el agarre. McNair contiene la respiración, con los músculos tensos. El hombre murmura algo y lanza el saco sobre una plataforma metálica. El golpe resuena con fuerza. Otros paquetes caen encima. McNair no se mueve, ni siquiera cuando el saco es arrastrado por el suelo rugoso hacia el camión. Escucha el chirrido de las puertas. El motor del camión arranca, vibrando bajo sus pies. El sistema de seguridad ha fallado y el paquete humano ya está en camino. El camión acelera, dejando atrás el perímetro de la prisión. McNair siente el cambio en la vibración del chasis. El terreno irregular del recinto da paso a la suavidad del asfalto de la carretera. Dentro del saco, el aire se vuelve más fresco conforme el vehículo gana velocidad. Durante horas el camión devora kilómetros de autopista. McNair permanece en silencio, escuchando el rugido constante del motor y el paso de otros vehículos. No hay paradas imprevistas. El camión sigue una ruta directa hacia el norte. La tensión disminuye cuando el vehículo reduce la velocidad. McNair presiona su espalda contra la tela, conteniendo el aliento mientras los oficiales inspeccionan la carga. El motor vuelve a encenderse tras una breve revisión visual. El camión cruza la línea divisoria. McNair escucha el cambio en el tono del pavimento al entrar en territorio canadiense. La frontera ha sido superada. McNair espera a que el camión se detenga en un área de descarga remota. Cuando el motor se apaga y el silencio regresa, él abre el cierre del saco. Se desliza hacia afuera, estirando sus músculos entumecidos. Está en Canadá. El fugitivo camina hacia un nuevo horizonte. La libertad dura poco. En una carretera secundaria de Canadá, las luces de una patrulla iluminan el vehículo robado. McNair frena. Los oficiales rodean el coche con las armas desenfundadas. Él levanta las manos, sin oponer resistencia física, mientras lo sacan del asiento del conductor. Las esposas se cierran sobre sus muñecas con un chasquido metálico. Es el fin de la huida. Tras la extradición, el sistema penitenciario toma una decisión definitiva. McNair es trasladado a una unidad de aislamiento total. La puerta de acero se cierra con un golpe seco que retumba en el pasillo. El espacio se reduce a 4 paredes de hormigón. No hay ventanas, solo una ranura para la comida. Los días se convierten en semanas y las semanas en años. Cada mañana, el guardia desliza la bandeja de metal por la ranura inferior. McNair recoge la comida, mastica lentamente y vuelve a sentarse. 14 años pasan bajo esta rutina inalterable. Las autoridades observan a través de la cámara de seguridad, convencidas de que el hombre ha sido finalmente quebrado. El mundo exterior olvida su nombre, pero McNair sigue contando los segundos en la penumbra, esperando una oportunidad que parece imposible. El aislamiento termina con el sonido de las llaves abriendo la celda. McNair es trasladado a la penitenciaría de Pollock, en Luisiana. El entorno cambia drásticamente. Ya no hay silencio absoluto ni paredes vacías. Ahora, el aire huele a papel, pegamento y metal. McNair es asignado al área de reparación de sacos postales. El espacio es amplio, lleno de estanterías metálicas y pilas de sacos de lona. Sus manos, que durante 14 años solo tocaron hormigón, ahora manipulan herramientas de costura y cierres industriales. Observa el flujo de los sacos. Nota cómo los guardias supervisan la zona, los tiempos de rotación y las esquinas donde la visión de las cámaras se pierde. McNair no habla con otros reclusos. Se concentra en el movimiento de las máquinas. Analiza el peso de los sacos y la resistencia de las costuras. Cada día, repite el mismo patrón de trabajo. Mientras los guardias caminan por el taller, él baja la cabeza y sigue cosiendo. En su mente, el diseño de la prisión empieza a desmoronarse. La rutina se convierte en el escenario perfecto para su siguiente movimiento. El taller de correos es un laberinto de lona y ruido constante. McNair mantiene la cabeza baja, sus dedos recorren el borde de una mesa de trabajo. En un movimiento rápido, recupera un pequeño tubo de bálsamo labial. Lo esconde en la palma de su mano. Un guardia camina a pocos metros. McNair espera. El oficial se detiene para hablar con otro recluso, dándole la espalda. Es el instante preciso. McNair aplica el bálsamo sobre sus muñecas. El ungüento es espeso, frío, resbaladizo. Lo frota con fuerza, cubriendo la piel hasta que brilla bajo la luz artificial. Sus manos, ahora cubiertas por la sustancia, se vuelven más delgadas, más flexibles. Él presiona contra el metal. Las esposas muerden la piel. McNair tensa los músculos. Sus venas se marcan mientras fuerza la articulación. El metal se desliza 1 milímetro, luego otro. El sonido del guardia acercándose de nuevo le obliga a detenerse. McNair respira con calma, ocultando sus manos bajo una pila de sacos. La piel se desliza sobre el acero. Un último tirón, un esfuerzo agónico, y la primera muñeca queda libre. El metal cae con un golpe sordo.
La segunda mano se libera con un chasquido seco. McNair retira los restos de lubricante y los limpia contra la lona de los sacos. Se pone de pie. Sus movimientos son lentos, deliberados, sin rastro de nerviosismo. Camina hacia la salida del taller. A pocos metros, un guardia revisa una lista de inventario. Ajeno a la figura que se desplaza a sus espaldas, McNair atraviesa el umbral. El pasillo administrativo es un corredor de luces blancas y puertas cerradas. El eco de sus pasos se mezcla con el murmullo de las radios de seguridad. Escucha gritos lejanos. Los guardias han notado la ausencia en el taller y comienzan a registrar cada rincón, cada celda, cada conducto. McNair dobla la esquina. Se encuentra de frente con un oficial que patrulla el pasillo. El prisionero no corre, no se esconde. McNair llega a la puerta principal. El mecanismo de apertura electrónica zumba. Él presiona el botón. La puerta cede, revelando la luz del sol del mediodía. Cruza el umbral. El aire exterior golpea su rostro, libre de la humedad del taller. La carretera se extiende bajo el sol abrasador, una cinta de asfalto que se pierde en la distancia. McNair avanza con paso constante. El sonido de un motor rompe el silencio del campo. Es un vehículo pesado, un patrullero que se aproxima desde el sentido contrario. La luz de la tarde rebota en el parabrisas del coche. El vehículo reduce la velocidad. Los neumáticos chirrían sobre el pavimento caliente. El coche gira en U y se coloca a pocos metros de McNair. El motor queda en ralentí, un ronroneo metálico que llena el aire. La ventanilla del lado del conductor desciende lentamente. Un oficial de policía asoma la cabeza. Su mano descansa sobre el marco de la puerta. El agente escanea el entorno. Sus ojos se fijan en McNair. El prisionero se detiene. No hay dónde correr. No hay muros donde ocultarse. La distancia entre ambos es apenas de 2 metros. El oficial apoya un brazo sobre la puerta, inclinándose ligeramente hacia afuera. El aire parece detenerse. El oficial entrecierra los ojos. El sol le obliga a fruncir el ceño mientras analiza la figura solitaria. La tensión es un hilo invisible. El oficial rompe el silencio. Su voz suena metálica, filtrada por el ruido del motor. Pregunta directamente si ha visto a alguien sospechoso. McNair no parpadea. Sus hombros están relajados, sus manos cuelgan a los costados sin apretar los puños. Mantiene el contacto visual, una mirada directa y desprovista de cualquier rastro de miedo. McNair responde con una calma gélida. Su voz es firme. Dice simplemente que no ha visto a nadie sospechoso. El oficial mantiene la mirada fija en él durante un segundo eterno. Finalmente, el agente asiente con la cabeza. El oficial sube la ventanilla. El motor del patrullero acelera, levantando una pequeña nube de polvo al retomar la marcha. McNair observa cómo el vehículo se aleja. Aquel intercambio, grabado por la cámara del patrullero, se convierte en leyenda. McNair retoma su camino, caminando con la misma cadencia, dejando atrás al policía. La carretera dejó de ser un destino para convertirse en su hogar. Durante los siguientes 12 meses, McNair se convirtió en un fantasma que habitaba en las grietas del sistema. Abandonó los caminos principales, optando por rutas secundarias que serpentean entre estados y provincias. Se movía con la precisión de un relojero, cambiando de nombre y de historia personal cada vez que el aire se sentía demasiado pesado. En moteles de carretera, se deshacía de sus documentos antiguos y construía nuevas identidades a partir de datos robados. Cruzó fronteras internacionales con la misma facilidad con la que un peatón cruza una calle, siempre un paso por delante de las alertas que parpadeaban en las pantallas de los agentes de aduanas. Mientras las autoridades volcaban recursos en una búsqueda masiva, él se sentaba en cafeterías concurridas, observando los periódicos que hablaban de su paradero como si fueran noticias sobre un extraño. No buscaba un refugio permanente, sino el movimiento constante. Compraba vehículos usados en efectivo, los conducía hasta agotar el combustible y los abandonaba en parkings lejanos para desaparecer en el flujo de las estaciones de autobuses. Cada frontera cruzada era una victoria silenciosa, un recordatorio de que las leyes son solo líneas. El aire en New Brunswick es gélido, cargado con la humedad de los bosques canadienses. McNair conduce por una carretera secundaria, sus manos sobre el volante de un vehículo que no le pertenece. El motor ronronea. A lo lejos, una patrulla avanza en sentido contrario. El agente al volante escanea las placas, un procedimiento rutinario. De repente, el sistema de la patrulla emite un pitido seco. La pantalla parpadea, mostrando el número de serie, reportado como robado. El oficial gira el volante con brusquedad, las llantas chirrían. McNair observa por el espejo retrovisor. Ve las luces de emergencia. La distancia entre ambos vehículos se reduce. McNair pisa el acelerador, pero el terreno se estrecha, flanqueado por árboles densos. La red comienza a cerrarse. No hay más rutas secundarias. El sonido de la sirena se vuelve un eco constante. La libertad, que parecía un horizonte infinito, se ha reducido ahora a unos pocos metros de asfalto bajo el acecho de la ley. El motor del vehículo robado ruge bajo la presión.
McNair toma la curva a máxima velocidad, las ruedas patinan sobre la grava suelta. Detrás, el patrullero se mantiene pegado a su parachoques, con la sirena aullando en un tono agudo y constante. De pronto, dos patrullas más aparecen bloqueando el camino. El oficial al frente atraviesa la calzada, obligando a McNair a frenar en seco. El coche derrapa, girando sobre su eje hasta quedar atravesado en el centro de la vía. El humo de los neumáticos quemados inunda el aire. McNair intenta abrir la puerta, pero el impacto contra el terraplén ha bloqueado el mecanismo. Antes de que pueda reaccionar, los oficiales rodean el vehículo. Los gritos de los agentes rompen el silencio del bosque. McNair levanta las manos. No hay más conductos de ventilación, no hay más disfraces. Los agentes lo sacan del habitáculo y lo presionan contra el metal frío del capó. El sonido de los grilletes cerrándose es seco, metálico, definitivo. McNair queda inmovilizado. El fugitivo que burló sistemas durante años ahora permanece quieto, con el rostro contra el suelo. El traslado es un proceso silencioso, escoltado por un despliegue de seguridad que no deja margen al error. McNair es conducido a través de pasillos de acero reforzado hasta una unidad diseñada específicamente para anular cualquier intento de fuga. La puerta de la celda es una plancha de metal sólido que se desliza con un chirrido metálico, cerrándose tras él con un golpe seco. Aquí, el espacio no es un rompecabezas, sino un vacío absoluto. Las paredes de hormigón armado carecen de conductos o salidas de aire. La iluminación es artificial, constante, sin ciclos de día o noche. No hay sacos postales, no hay herramientas. McNair se sienta en el borde de la cama fija. Sus manos descansan sobre sus rodillas. El silencio en este sector es denso. Cada centímetro de esta estructura ha sido calculado para contener a un solo hombre. Ya no hay más fronteras que cruzar. La luz del sol es un recuerdo lejano. Y la libertad, una posibilidad que ha sido sellada tras el cerrojo de esta celda. Para McNair, el mundo nunca fue un conjunto de muros infranqueables. Donde otros veían hormigón armado y sistemas de vigilancia, él trazaba líneas de tensión, puntos de apoyo y debilidades estructurales. Su mente funcionaba como un mecanismo de relojería, desmantelando la seguridad capa por capa, pieza por pieza. Cada celda, cada conducto y cada protocolo de traslado no eran prisiones, sino acertijos esperando ser resueltos. Él no buscaba la libertad a través de la fuerza, sino mediante la lógica pura aplicada al entorno. Observaba el movimiento de los guardias, el peso de los objetos y la fricción de los materiales con una precisión quirúrgica. Esta capacidad de convertir el aislamiento en una oportunidad de fuga lo transformó en una anomalía dentro del sistema penitenciario. Su legado no reside en la violencia, sino en la audacia de haber desafiado la arquitectura del encierro con nada más que su astucia. La historia criminal lo registra como el artista del escape, un hombre que obligó a las autoridades a rediseñar las prisiones del siglo XXI. La libertad tuvo un precio que McNair pagó con cada segundo de su vida en fuga. Ahora, el tiempo ha dejado de ser un aliado para convertirse en una constante estática. No hay más mapas que trazar, ni fronteras que cruzar bajo identidades prestadas. El hombre que una vez caminó entre las sombras de la ley, hoy se reduce a una figura inmóvil, en el centro de un espacio sin salida. Sus manos, que antes manipularon cerrojos y sistemas, ahora permanecen quietas sobre la superficie fría de su celda. El hormigón que lo rodea es el veredicto final de una carrera marcada por la audacia. Richard Lee McNair observa la luz artificial que nunca parpadea. Aquí, el silencio es absoluto. El fugitivo ha llegado a su destino definitivo. Las rejas no son solo metal, son el límite infranqueable de su existencia. Él permanece allí, donde el mundo exterior es solo una memoria que se desvanece tras el acero, confinado para siempre en el lugar donde sus pasos no volverán a encontrar el camino hacia la libertad.